Para nuestro modelo cinemático directo vamos a utilizar el método de Navier-Hardenberg, en el cual vamos a dividir nuestro robot en dos partes. El primero es lo referente a nuestro cuerpo del robot. Una vez definidos todos nuestros ejes, como podemos ver en el diagrama, obtenemos lo que es nuestra tabla de parámetros. Al realizar las multiplicaciones y las operaciones correspondientes, obtenemos nuestra matriz de 3, que es de 3 a 0, que es la correspondiente a nuestro cuerpo. Posteriormente obtenemos lo que es la matriz de nuestra muñeca. Para ello, primero realizamos las mismas operaciones, pero ahora con la muñeca de nuestro robot, que es la que contiene a las 3 últimas articulaciones. En ella obtenemos la siguiente tabla de parámetros y al final obtenemos lo que es nuestra matriz homogénea de 6 a 3, que es esta que podemos apreciar. Para el modelo cinemático inverso, lo que hicimos es seguir el procedimiento llamado desacople cinemático, en el cual podemos dividir nuestro robot en dos partes, las cuales corresponden al cuerpo y a la muñeca. El cuerpo también puede ser llamado como elbow, y aquí vamos a colocar el centro de la muñeca en la primera parte y luego en la segunda el centro de la herramienta. Para hacer este procedimiento lo que tenemos que seguir es una serie de pasos para la orientación inversa, las cuales nos dicen que primero tiene que proponer la posición de la herramienta, luego calcular el centro de la muñeca, resolver la posición inversa para calcular el ángulo 1, 2 y 3, luego usar la transformación homogénea de la matriz FK para calcular la orientación del centro de la muñeca, de la matriz de rotación de 0 a 3, y por último se resuelve la orientación inversa para obtener la matriz de rotación de 3 a 6 y de esta forma convertir la matriz resultante a ángulos que corresponderían al ángulo 4, 5 y 6, siguiendo el procedimiento de los ángulos de Euler. Para este primer paso lo que hicimos hacer es un diagrama en el cual representan los centros de la herramienta y de la muñeca a los cuales estamos proponiendo nosotros. Por medio del análisis de hacemos las operaciones para definir las matrices de estos vectores. La matriz del vector correspondiente al origen de la herramienta y la matriz correspondiente al origen de la muñeca. Estas matrices se utilizarán más adelante para calcular unos ángulos. El siguiente paso ahora es para calcular el ángulo 1, 2 y 3, los cuales se van a sacar utilizando el diagrama del elbow de la primera parte del desacople cinemático. Aquí podemos observar que estamos denotando los ángulos que vamos a obtener y nuestro centro de la muñeca. Aquí el primer ángulo es el más fácil de obtener, que solo sería el arcotangente del origen de Y entre el origen de X. Y aquí podemos observar un 2. Este 2 no significa que se esté multiplicando por 2, sino que son dos valores diferentes. Y lo que nos permite esto es que a la hora de hacer la programación no se presenten problemas como singularidades que se tienen dos posiciones al mismo tiempo. Aquí tenemos el segundo diagrama para nuestro elbow, el cual representa otra vista, pero con el cual vamos a sacar el ángulo 3, como se muestra aquí. Hacemos el análisis de este diagrama con el cual vamos a obtener una D, que esta D se va a utilizar un poquito más adelante, que es igual al seno del ángulo de 3. Luego utilizamos una identidad trigonométrica que es la tangente del ángulo 3 va a ser igual al seno entre el coseno del ángulo 3. Y sabemos que el coseno del ángulo 3 es igual a la raíz cuadrada de 1 menos D al cuadrado. Esta D corresponde a la D de acá. Entonces, nuestro ángulo 3 va a ser igual a la arcotangente de la D, que se mencionó anteriormente que es la equivalente al seno del ángulo 3, entre la raíz cuadrada de 1 menos D al cuadrado. Luego, para el ángulo 2, se utiliza la siguiente fórmula, en la cual tenemos un valor desconocido, que es este ángulo de aquí, en el cual vamos a tener que hacer una sustitución, como se muestra a continuación, por el coseno del ángulo 3, que es un valor que nosotros conocemos y con el cual ya se obtuvo anteriormente, que es el del ángulo 3. Haciendo esta sustitución nos daría la ecuación correspondiente al ángulo 2, como se muestra en pantalla. Para finalizar la cinemática inversa, lo que se tiene que hacer es obtener el ángulo 4, 5 y 6 por medio de los ángulos de Euler para la matriz de rotación de 3 a 6. Ahora, sabemos que la matriz de rotación de 0 a 6 es igual a la matriz de rotación de 0 a 3 por la matriz de rotación de 3 a 6.
Por lo tanto, solo despejamos y nos quedaría un resultado que la matriz de rotación que estamos buscando es igual a la matriz de rotación transpuesta de 0 a 3 por la matriz de rotación de 0 a 6. Nos daría un resultado similar al que se muestra en pantalla, que sería de 3 filas y 3 columnas, en el cual, como no tenemos valores definidos, nosotros solo estamos poniendo variables que representan la posición. Entonces, para el ángulo 4 nos daría el arcotangente de la variable R23 entre R12. Para el ángulo 5 sería la arcotangente de la raíz cuadrada de 1 menos R33 al cuadrado entre R33. Y para el ángulo 6 sería la arcotangente del R32 entre R menos R31. Y eso sería todo para la cinemática inversa. Ahora aquí comenzamos con los módulos de cinemática directa y cinemática inversa. En este caso vamos a empezar con el de cinemática inversa, que están descritos en el archivo solver.py, que es el que se utilizará para hacer el cálculo de las posiciones y las orientaciones por medio de las variables que ya se definieron en los procedimientos que se hicieron a mano. Empezamos con el de cinemática inversa. Aquí podemos ver cómo estamos definiendo nuestras variables, que es de D1 a 2, D4 y D6. Esto para definir las fórmulas que se obtuvieron a partir del procedimiento. Aquí podemos observar que estamos cambiándole el nombre a algunas variables, como pueden ser las de origen, que en vez de OC, estas van a ser XC, YC, ZC, para el centro de la muñeca y para el centro de la herramienta, para obtener los ángulos Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Aquí podemos observar que estamos utilizando una matriz denominada R para los ángulos Raoul, Pitch, Yaw, que también se utilizarán un poco más adelante, estos para hacer los cálculos de la herramienta. Aquí tenemos el centro, aquí tenemos los valores definidos para las variables del origen para obtener el centro de la muñeca, que son los correspondientes a XC, YC y ZC. Esto, si lo comparamos con los resultados obtenidos del procedimiento humano, podemos observar que es el mismo resultado. Luego tenemos, aquí ya empezamos con las fórmulas con las cuales utilizamos para resolver los ángulos 1, 2 y 3, que son los que corresponden a la primera parte, que es el elbow. Aquí tenemos la D, que si recordamos era el equivalente al seno del ángulo 3. Y pues aquí podemos observar cómo estamos utilizando a NumPy para hacer las operaciones que se tienen que hacer para obtener el resultado. Tenemos nuestro ángulo Q3. Igual utilizamos a NumPy para hacer las operaciones. Podemos observar que estamos aquí usando el 2, que como se mencionó es para evitar errores de que tenemos dos posiciones al mismo tiempo, pero en diferentes ángulos. Por ejemplo, una posición negativa y una positiva con el mismo valor, pero al mismo tiempo. Luego tenemos la de Q2, que es la ya correspondiente al ángulo 2, y la de Q1, que si recordamos que es la arcotangente del origen de Y entre el origen de X. Ahora, para, para la muñeca lo que se tenía que hacer era utilizar la matriz de rotación de 3 a 6. Como podemos observar, esta es la matriz de rotación correspondiente a la muñeca, y aquí la estamos definiendo con el nombre de RB. Y para facilitar el procedimiento vamos a utilizar la función np.dot, la cual ya nos da los ángulos que nosotros queremos obtener, que es el ángulo 4, 5 y 6. Aquí podemos observar las ecuaciones correspondientes a estos ángulos y cómo son los resultados iguales a los que se obtuvieron a mano. Luego pasamos a luego pasamos a lo que son el módulo para cinemática directa, y como podemos observar aquí tenemos la primera matriz homogénea
que corresponde de H de 0 a 3, y luego tenemos la matriz homogénea que corresponde de H de 3 a 6. La primera es la que corresponde al ERBU y la segunda a la muñeca. Luego aquí podemos observar que tenemos ya, esto va a servir para obtener en pantalla los valores que estamos teniendo resultantes al momento de hacer nuestra simulación. Luego ya pasamos a IKDemo, en el cual va a ser el que obtenga todos estos valores y del cual va a hacer los cálculos para hacer la simulación. Aquí podemos ver que estamos obteniendo las variables que se utilizaron para la orientación y la posición de estos valores serán para eso. Luego aquí estamos definiendo un movimiento en el cual con esta vamos a hacer que nuestra simulación tenga un movimiento. Y por último aquí vamos a definir los elementos necesarios para la simulación, que va a ser la gravedad, el tiempo, vamos a cargar el piso, la mesa, el cubo, y le vamos a dar orígenes al cubo. Vamos a darle tamaño al cubo. Luego cargamos nuestro URDF, ya con la posición, colocándolo en una base y en una posición que nosotros decidamos, y luego tenemos el manipulador de la misma forma como ya se explicó antes. Y por último tenemos las poses, que es la secuencia de los movimientos que va a estar haciendo nuestro robot, que en este caso solo tenemos las dos que se utilizaron para hacer pruebas, pero más adelante ya en el video se va a mostrar cómo se pusieron las 4 posiciones diferentes. Y por último tenemos la función for, que va a ser para el número de posiciones que estemos definiendo nosotros, para contabilizarlas, y que al final de nuestro programa presionemos Enter para terminarlo. Eso sería todo por los módulos. Para modelo cinemático diferencial directo vamos a aplicar las matrices que hemos mencionado anteriormente, que son las matrices homogéneas obtenidas en nuestro cuerpo del robot y en la muñeca. Estas matrices se multiplican para obtener la matriz homogénea de 6 respecto a 0, que es la que podemos observar a continuación, que está definida por los siguientes valores. Una vez que tengamos nuestra matriz definida, vamos a utilizar la siguiente fórmula de Jacobiano para proceder a obtenerlo. En ella se deben realizar diferentes productos cruz para poder obtener nuestro valor final. Para la declaración de nuestros elementos se realiza de la siguiente manera. Tenemos nuestros valores en Z, que son los referentes a nuestra fórmula que tenemos aquí. Estos valores se definen de acuerdo a los cambios que surgen los ejes Z de una articulación respecto a otra. Por lo tanto, se definieron estos valores de Z. Finalmente, con los elementos, tenemos lo que son nuestros orígenes. Estos valores se definen de acuerdo a la posición obtenida en las matrices con las que hemos estado trabajando. Estas posiciones se obtienen en la tercera columna de nuestras matrices, que o este vector se obtiene en la tercera columna de nuestra matriz, con las cuales hemos trabajado anteriormente. Una vez obtenido y definido los valores, comenzamos con las operaciones. Tenemos primero que realizar el producto cruz, que se encuentra con nuestro valor de Z0 por nuestra resta del origen 6 menos el origen 0. Una vez hecha esta Z, se procede a realizar el producto cruz y se obtiene lo siguiente. Se realiza el mismo procedimiento para todos los productos cruz que se definen, que son un total de 6, y se obtiene nuestro jacobiano, que es nuestra matriz de 6 por 6, que va desde 1, 1 hasta A1, 1 hasta A6, 6. Como podemos apreciar, los primeros 3 valores de nuestra matriz son los que obtenemos de nuestro producto cruz, de la operación correspondiente, mientras que los últimos 3 valores son aquellos que nosotros definimos previamente por Z. A continuación se muestran todos estos valores y escritos de una manera directa para evitar confusiones. Ahora vamos a mostrar lo que es la simulación, así que vamos a abrir una terminal, aquí la tenemos, y ahora nos dirigimos al escritorio, que es donde tenemos la carpeta del robot, y nos vamos a la carpeta de drivers, y listo. Desde aquí vamos a ejecutar lo que viene siendo nuestro programa
y KDemo, que es el que ejecuta la simulación. Listo, aquí se nos está abriendo ya el programa PyBullet. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Y bueno, desde aquí vamos a ir ejecutando los comandos, así que vamos a acercar un poquito más la cámara para que se vea mejor cómo toca los 4 puntos. Entonces acercamos aquí la cámara. Vamos a rotar para que se aprecie un poquito mejor. Y listo, desde aquí también tenemos en la terminal las coordenadas del movimiento del efector final que está aquí y también los ángulos RPY, es decir, cómo está rotado el efector final. Así que pues presionamos Enter. Ahí está, ese es el primer movimiento. Y vamos a movernos un poquito y está tocando una arista, perdón, del lado izquierdo del cubo. Aquí tenemos también la parte de las coordenadas y de las rotaciones del efector final que se ejecutó en este movimiento. Presionamos Enter de nuevo. Ahora vemos cómo se movió a la esquina del cubo, a la esquina superior izquierda. Y aquí tenemos nuevamente las coordenadas. Presionamos Enter y ahora se mueve a la esquina superior derecha. Ese es el siguiente movimiento. También vemos cómo el efector final realiza unos giros. Vamos a mostrarlos un poquito mejor. Giros en cómo se encuentra. En este caso vemos que está un poquito inclinado hacia la derecha. Y el último movimiento es el que se muestra a continuación, en el cual está apuntando hacia abajo y está tocando la arista superior. Y ese es el último movimiento. Ahí se cierra el programa y eso sería todo.